¿Quieres que te diga la verdad que nadie se atreve a confesarte? La bondad por sí sola no te salvará. Te han hecho creer que basta con ser buena persona, que si actúas con honestidad y nobleza, el mundo tarde o temprano te recompensará. Pero observa tu vida. ¿Cuántas veces hiciste lo correcto y aún así te ignoraron? ¿Cuántas veces entregaste lo mejor de ti y lo único que recibiste fue desprecio o abuso? Lo sabes en el fondo, el mundo no paga con justicia. El mundo paga con poder. Y el poder no se entrega al más noble, sino al más estratégico. Maquiavelo lo entendió siglos atrás, la virtud sin astucia es debilidad y la amabilidad sin estrategia es una trampa. El problema no es que seas bueno. El problema es que has vivido como si todos jugaran con las mismas reglas que tú. Pero no es así. El mundo está lleno de depredadores con sonrisas de amigo, de oportunistas que huelen la ingenuidad como tiburones a la sangre. Y sin darte cuenta, te has convertido en presa. ¿La salida? No es dejar de ser bueno. Es aprender a ser estratégicamente bueno. No un cordero ingenuo, sino un león vestido de calma. Esto es lo que llamo bondad inteligente. Leer intenciones antes de que se muestren. Saber cuándo confiar y cuándo cerrar las puertas. Mantener tu ética, pero blindarla con disciplina y frialdad. Porque seamos claros, la bondad sin fuerza no inspira respeto. Inspira lástima. Y lo que no se respeta, tarde o temprano se usa. Piensa en esto, ¿cuántas veces callaste solo para mantener la paz? ¿Cuántas veces toleraste la falta de respeto por miedo a perder aprobación? ¿Y qué obtuviste? Nada, excepto la confirmación de que tu silencio se interpretó como debilidad. Maquiavelo lo decía sin rodeos, es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Y tú has elegido ser amado, aceptado, parecer inofensivo. Pero, ¿qué te dio eso? Ni respeto ni poder. Aquí está la lección. El mundo no valora la pureza del corazón. El mundo valora la fuerza envuelta en calma. La valentía de tomar decisiones duras. La capacidad de controlar la narrativa. La amabilidad solo se respeta cuando está respaldada por autoridad. Sin poder, tu bondad se convierte en ruido de fondo. Con poder, tu bondad se convierte en ley. Así que no se trata de dejar de amar, de dejar de ser compasivo, de renunciar a la empatía. Se trata de no permitir que esas virtudes se conviertan en cadenas. Maquiavelo no te pediría que fueras un villano. Te diría, no permitas que tu moral te esclavice. Úsala como arma, no como grillete. La verdadera virtud no es sumisión. La verdadera virtud es inteligencia. Y el verdadero poder nace cuando tu bondad deja de ser ingenuidad y se convierte en estrategia. Pregunta final para el oyente. ¿Quieres seguir siendo recordado como alguien bueno, o empezar a ser respetado como alguien fuerte? ¿Cuánto tiempo más dejarás que el mundo te pisotee? ¿Cuánto tiempo más serás víctima de tu propio idealismo? No se trata de cambiar quién eres. Se trata de ser quien eres de una manera que te proteja y te beneficie. Aprende a actuar con inteligencia, a saber cuándo sonreír y cuándo mostrar los dientes. El mundo no es justo, pero puedes aprender a jugar con sus reglas y seguir siendo fiel a ti mismo. Maquiavelo no escribió El Príncipe para hacerte malvado. Lo escribió para enseñarte a sobrevivir. Así que ahora la pregunta es, ¿vas a seguir viviendo con la ilusión de que la amabilidad es suficiente o estás listo para aplicar la verdadera inteligencia? Y aquí hay un concepto que la mayoría de la gente no entiende, la percepción del poder. No basta con ser fuerte. Tienes que parecerlo. No basta con ser inteligente. Tienes que proyectarlo, porque en este mundo, la percepción importa más que la verdad. Si piensas en esto, ¿cuántas veces has visto a una persona incompetente llegar más lejos que una talentosa? ¿Cuántas veces has visto a un manipulador ascender mientras una persona noble y trabajadora se queda estancada? No es casualidad. La gente no sigue al bien ni a la justicia. Sigue a quien parece tener el control,
al que sabe cómo manejar su imagen, al que proyecta autoridad, al que, aunque no tenga todas las respuestas, actúa como si las tuviera. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que la verdad por sí sola es suficiente, que la verdadera competencia hablará por ellos. Pero el mundo no funciona así. El mundo no recompensa a quienes tienen razón. Recompensa a quienes saben cómo vender su versión de la historia. Maquiavelo lo entendió a la perfección. No se trata solo de quién eres, sino de lo que los demás creen que eres. La percepción no es todo. Un líder inseguro no inspira confianza, ni siquiera siendo el más preparado. Un trabajador que no sabe cómo hacerse notar nunca será ascendido, ni siquiera siendo el mejor. Un hombre o una mujer que no proyecta valor nunca será deseado, ni siquiera si tiene mucho que ofrecer. Por eso, la clave no está solo en ser, sino en dominar la narrativa sobre uno mismo, en aprender a controlar la imagen para crear la impresión correcta en cada situación. No se trata de engañar. Se trata de dirigir la atención de los demás hacia lo que quieres que vean. Piensa en esto, en cualquier interacción social, las personas no perciben la realidad tal como es. La perciben a través de filtros de suposiciones, prejuicios y emociones. Y la pregunta es, ¿estás dejando que esos filtros jueguen en tu contra o los estás usando a tu favor? Si eres bueno pero pareces débil, te tratarán como tal. Si eres justo pero pareces débil, te pisotearán. Si tienes talento pero pareces inseguro, serás ignorado. Así de simple. El arte de la percepción es lo que separa a quienes controlan su destino de quienes son controlados por otros. Y aquí entramos en un área más oscura pero necesaria. El control de la información. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los más poderosos siempre parecen saber algo que otros desconocen? ¿Por qué quienes dominan el juego siempre parecen tener ventaja? La respuesta es simple, porque saben cuándo hablar y cuándo callar. Las personas ingenuas creen que la honestidad absoluta es una virtud, que decir siempre lo que piensan y compartir todo lo que saben es lo correcto. Pero en realidad, la información es poder y no se puede ceder el poder sin consecuencias. Maquiavelo decía que un príncipe debe saber ocultar sus verdaderas intenciones. No porque deba ser mentiroso, sino porque, en un mundo donde todos buscan ventaja, quien revela demasiado se vuelve vulnerable. Aprende a controlar lo que compartes, a decir solo lo necesario y nada más para mantener cierto misterio, para que la gente se pregunte qué piensas realmente. Porque en el momento en que te vuelves completamente predecible, en el momento en que otros pueden anticipar cada movimiento que haces, pierdes cualquier ventaja estratégica. Puede que hayas tenido a los mejores jugadores de la historia, en política, negocios, arte o cualquier otro campo. ¿Entendido? Este silencio estratégico es tan poderoso como el habla. Piensa en alguien a quien admires, alguien con verdadera influencia. ¿Es alguien que lo dice todo, que se expone por completo? ¿O alguien que siempre deja algo en la sombra, que siempre tiene una carta oculta? El problema con muchos es que confunden transparencia con debilidad. Creen que si no revelan todo, están siendo deshonestos. Pero no se trata de mentir, se trata de controlar el flujo de información para tu beneficio. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has hablado demasiado y te ha hecho daño? ¿Cuántas veces has confiado en la persona equivocada y le has revelado algo que luego se volvió en tu contra? ¿Cuántas veces has dado explicaciones que nadie te pidió solo para justificarte ante quienes ni siquiera las merecían? El poder no está en hablar. El mayor poder reside en saber cuándo hablar y cuándo callar. Y aquí viene la gran lección que casi nadie aplica: quien menos habla, quien menos explica, es quien más respeto inspira. ¿Por qué? Porque el silencio crea incertidumbre. La incertidumbre genera curiosidad, y la curiosidad da poder. Si siempre dices lo que piensas sin filtro, la gente perderá interés. Si siempre explicas tus acciones, asumirán que necesitas justificarte. Pero cuando solo hablas cuando es necesario, cuando eliges tus palabras con cuidado, cuando dejas margen para la interpretación, la gente empezará a prestarte atención de verdad. Y aquí viene otro concepto fundamental:
El arte de la imprevisibilidad. Las personas predecibles son fáciles de manipular si siempre actúan de la misma manera. Si siempre eres predecible en tus respuestas, emociones y decisiones, los demás podrán anticiparse a ti. Cuando las personas pueden predecirte, pueden utilizarte. Pero cuando eres impredecible, cuando nadie está seguro de cuál será tu próximo paso, te vuelves peligroso. Y cuando eres peligroso, la gente te respeta. Maquiavelo lo comprendió mejor que nadie. Un líder fácil de leer es un líder débil, pero uno que mantiene un halo de misterio, que cambia cuando es necesario, que se niega a ser encasillado. Ese es el tipo de líder que ostenta el poder. Así que la verdadera pregunta es, ¿quieres seguir siendo un libro abierto, fácil de leer, fácil de manipular? ¿O estás listo para convertirte en un estratega, alguien que controla su imagen, su información y su imprevisibilidad para su propio beneficio? Porque la amabilidad sin estrategia es una invitación abierta a ser devorado. El mundo no cambiará sus reglas por ti. Así que deja de jugar con reglas imaginarias. Aprende cómo funciona realmente el juego. Y si lo juegas bien, si aplicas lo que realmente funciona, dejarás de ser una víctima del sistema y comenzarás a convertirte en alguien que lo moldea. Y ahora viene uno de los conceptos más incomprendidos de todos, la distancia estratégica. Mucha gente cree que el poder proviene de estar siempre presente, de ser siempre visto, de estar siempre disponible. Pero la verdad es la contraria, cuanto más disponible estás, menos valioso te vuelves. La escasez crea deseo. La ausencia, impacto. ¿Por qué algunas personas imponen respeto con solo entrar en una habitación, mientras que otras pasan desapercibidas, por mucho que lo intenten? La respuesta está en la percepción, en lo poco frecuente que se siente su presencia. Maquiavelo advirtió contra ser demasiado accesible, no porque un líder deba menospreciar a los demás, sino porque demasiada familiaridad destruye el respeto. Cuando siempre estás ahí, siempre dando, deja de valorar tu presencia, tu generosidad, tu tiempo, tu esfuerzo. Se convierte en algo esperado, se da por sentado. Y esto no solo aplica a la política. Aplica a las relaciones, al trabajo, a la vida. Dar demasiado te hace reemplazable. Estar demasiado disponible no te ve como una persona valiosa, sino como un recurso. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho un esfuerzo extra por alguien solo para que te ignoraran cuando necesitabas algo? ¿Cuántas veces has aparecido una y otra vez solo para que te dieran por sentado? No es casualidad, es la naturaleza humana. Lo que es abundante pierde valor, lo escaso se vuelve deseado. Por eso, controla tu presencia, no siempre respondas de inmediato, no estés disponible todo el tiempo. Deja que los demás sientan tu ausencia, que tu regreso tenga peso. El error común es temer desaparecer, como si eso significara ser olvidado. Pero si solo te recuerdan porque siempre estás ahí, nunca fuiste tan valioso. Los verdaderos influyentes no se desgastan en todas las batallas, observan, esperan y cuando hablan, su voz domina la sala. Lo mismo ocurre con las emociones. El poder no está en gritar ni imponerse a golpes, sino en mantener la calma mientras otros se quiebran. Maquiavelo lo entendía, quien no controla sus emociones es esclavo de quien sí logra provocarlas. Piénsalo, cada vez que perdiste la calma, ¿quién tuvo realmente el poder? No tú, sino quien te hizo reaccionar. El verdadero dominio es la serenidad estratégica, la capacidad de permanecer firme, indescifrable e intocable. Quien mantiene el control emocional gana, porque quien gestiona sus emociones gestiona cómo lo perciben los demás. Maquiavelo lo dejó claro, una persona sabia debe actuar con frialdad y cálculo. Eso no significa no sentir. Significa no dejarse llevar por los sentimientos. Se trata de negarse a ser una marioneta manejada por la ira o la ansiedad. Si logras dominar esto, si logras mantener tu equilibrio cuando todos los demás lo pierden, te vuelves intocable. Otros podrían intentar sacarte de quicio. Te pondrán a prueba, te presionarán, te provocarán, pero si no pueden hacerte cambiar de opinión, si no pueden predecir tu reacción,
pierden el control por completo. Esta es la verdad. Quienes realmente controlan el juego no son los más ruidosos ni los más fuertes. Son los que mantienen la calma mientras todos los demás pierden la cabeza. Y eso nos lleva a la clave final, la paciencia estratégica. La mayoría de la gente lo quiere todo ya. Éxito ahora, respeto ahora, poder ahora. Pero lo que Maquiavelo y todos los grandes estrategas de la historia entendieron es que el verdadero poder no proviene de la prisa. Proviene de esperar el momento perfecto. El mundo está lleno de personas que actúan por impulso, que toman decisiones rápidas sin pensar a largo plazo. Pero quienes realmente ostentan el poder esperan, observan, calculan. Piensa en un cazador. No disparan al primer sonido. Estudian, miden, esperan hasta que la presa esté exactamente donde debe estar. Entonces atacan. Así funciona el poder. No se trata de ser el primero en actuar. Se trata de actuar en el momento justo. Maquiavelo dijo, la fortuna favorece a quienes se adaptan. No se trata de presionar constantemente. Se trata de saber cuándo avanzar y cuándo frenar. La persona promedio actúa con urgencia, el estratega actúa sin pensar. Así que ahora pregúntate, ¿eres de los que se precipitan sin pensar o de los que esperan, observan y atacan con precisión? Porque en este mundo, el poder no pertenece a los más rápidos. Pertenece a los más inteligentes, a quienes controlan la percepción, gestionan la información, usan la distancia, dominan el control emocional y, sobre todo, practican la paciencia estratégica. Aplica todo eso y no solo sobrevivirás al juego, sino que empezarás a jugarlo como un verdadero maestro. Sí, el mundo es despiadado, pero una vez que entiendes cómo funciona, puedes jugar según sus reglas y ganar. Pero hay algo que separa a quienes simplemente sobreviven de quienes forjan su destino, la capacidad de convertirse en una anomalía en el sistema. Ahora sabes la verdad. Entiendes que la amabilidad por sí sola no basta. Que la percepción es poder, que el silencio puede ser un arma, que la paciencia puede ser tu ventaja, que la escasez aumenta tu valor. Pero ¿de qué sirve todo eso si sigues comportándote como los demás? Si quieres resultados diferentes, tienes que dejar de seguir el guión, no solo por rebeldía, sino para reescribirlo a tu favor. La mayoría de la gente vive dentro de límites invisibles. Piensan como les enseñaron a pensar. Se mueven de forma predecible. Actúan exactamente como el sistema espera que actúen. Pero quienes realmente dejan huella, quienes alteran el juego, son los que se vuelven impredecibles, los que crean sus propias reglas, los que hacen lo que nadie ve venir. Porque esta es la cruda realidad, el sistema está diseñado para devorar a quienes se conforman. Si actúas como los demás, obtendrás lo mismo que todos, mediocridad, oscuridad. La única forma de ganar es convertirse en la excepción. El que actúa diferente, el que piensa diferente, el que no se deja encasillar. Sé la persona cuya presencia tiene peso, cuyas palabras no se lanzan al aire, sino que caen como puñetazos. Una vez que entiendes esto, una vez que lo aplicas, todo cambia. Te das cuenta de que nunca fuiste realmente débil. Solo jugabas el juego equivocado. No te ignoraron por falta de valor. Te ignoraron porque no sabías cómo proyectarlo. Pero ahora lo sabes. Y eso es peligroso, porque en el momento en que empiezas a aplicar esto, no hay vuelta atrás. En el momento en que empiezas a gestionar tu imagen, a controlar tu presencia, a contener tus reacciones y a hablar solo cuando importa, el mundo empieza a reaccionar de forma diferente. Quienes antes te ignoraban empiezan a prestarte atención. Quienes antes te subestimaban empiezan a preguntarse qué ha cambiado. ¿Quiénes antes intentaban manipularte? Empiezan a dudar porque ya no eres predecible, ya no eres impotente. Ahora eres alguien que entiende el tablero y te mueves como si lo tuvieras. Y ahora la decisión más importante de todas, ¿vas a aplicar esto o vas a dejar que se quede en tu mente? Es solo otra idea. Porque la diferencia entre quienes ascienden y quienes se estancan no es lo que saben, sino lo que hacen. La decisión es tuya.
Otros podrían intentar sacarte de quicio. No te confundas, tarde o temprano alguien intentará provocarte, sacarte de tu centro, hacerte reaccionar. Pero si no logran predecirte, si no consiguen arrancarte una respuesta impulsiva, ya han perdido. Porque el verdadero dominio no lo tienen los que gritan más fuerte, sino los que permanecen inmóviles mientras todos los demás se derrumban. Y ahí aparece la clave final, la paciencia estratégica. El común de la gente quiere todo ahora, éxito inmediato, respeto instantáneo, poder sin esperar. Viven en una carrera frenética contra un reloj que nunca se detiene. Pero los grandes estrategas, desde Maquiavelo hasta los líderes más astutos de la historia, entendieron una verdad distinta: el poder no pertenece al que corre, sino al que sabe detenerse y esperar el momento exacto para atacar. Un cazador no dispara al primer ruido en el bosque. Observa, mide, espera. Y solo cuando la presa está en el punto perfecto, lanza el golpe. Eso es influencia real, precisión, no velocidad. Maquiavelo lo resumió con una frase: la fortuna favorece a quienes saben adaptarse. Porque no se trata de moverse siempre. Se trata de moverse cuando conviene. La mayoría reacciona. El estratega calcula. El promedio busca ruido. El estratega crea silencio. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿vives empujado por impulsos o actúas con intención? El tablero del poder nunca ha estado en manos de los más rápidos, sino de los más lúcidos. Aquellos que dominan la percepción, controlan la información, administran la distancia y gobiernan sus emociones. Y cuando aplicas esto, todo se transforma. Dejas de correr detrás del mundo y haces que el mundo empiece a girar alrededor de ti. Comprendes que no eras débil, simplemente no tenías la estrategia correcta. Descubres que no eras invisible, solo te faltaba proyectar tu valor con precisión. Pero escucha bien, nada de esto sirve si sigues jugando con las mismas reglas que todos los demás. El sistema está diseñado para consumir al obediente, al predecible, al que se conforma. Copias el juego del resto y tendrás los mismos resultados mediocres. Si quieres destacar, debes convertirte en la excepción. El que rompe el molde. El que no pueden descifrar. El que desconcierta, incomoda y se vuelve imposible de ignorar. Y cuando das ese paso, notas el cambio. La gente comienza a tratarte diferente. Tus palabras pesan más. Tus silencios inquietan más que los gritos de otros. Piensan dos veces antes de probar tus límites, porque ahora no solo juegas, ahora entiendes las reglas ocultas del juego. Y este es tu movimiento final. Dime en los comentarios qué parte resonó contigo. ¿Qué aplicarás primero? Estoy leyendo cada respuesta. Esto no es un monólogo, es una estrategia compartida. Y empieza aquí, contigo.